de Ángel correspondiente al lunes de la semana que, como suelo decir, laboralmente hablando, comienza hoy lunes, pero no, esta vez comenzará mañana martes, por este puente o como quiera usted llamarle, o fin de semana largo. Pero aquí estamos nosotros. El sábado, después de escuchar con atención las mentiras que propaló el presidente de la República y los tuits abyectos propios de serviles y de aquellos que les encanta ponerse de tapete, que defendiendo la soberanía, y esas cosas, como el Poncho Durazo y algunos otros por ahí. Decidí hablar hoy lunes sobre esa cuestión. Sin embargo, ante lo que sucedió ahí en el Zócalo, en la Plaza de la Constitución, cuando quemaron unos cavernarios de la política e ignorantes de la historia, al menos del siglo XX o en el siglo XX, de lo que pasó con esos fanatismos, decidí cambiar para mañana hablar sobre unas cifras oficiales en materia de petróleo y su volumen de extracción, y hoy voy a comentar eso que les decía hace un momento. Una de las cuestiones que sorprende en México en los tiempos que corren, además de la propensión a babear ante un personaje demagógico, ignorante e incapaz, y mediocre y cobarde, además de traidor, como es el bulto López Obrador, es su ignorancia de la historia. Cuando queman una efigie, un mono, vamos a decir, representando, según ellos, a la doctora Piña, que es hoy presidente del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se está resumiendo una política sostenida por el bulto estos 4 años y prácticamente 4 meses de su gobierno. Ya antes había hecho uso de ofensas, insultos, pero era cuando todavía no llegaba a la presidencia. Lo hizo en el periodo que va de la elección a la toma de posesión. Algunos ingenuos pensaron que al protestar el 1 de diciembre del 18 cambiaría su conducta. Hoy esos ingenuos, que son muchos, estarán ante la evidencia de que se equivocaron rotundamente o que pecaron de ingenuos unos y otros de un oportunismo evidente. ¿Qué es lo que pasa con estas personas que festejaban la quema de ese muñeco, de ese mono? Valdría la pena que leyeran, así fuere por encimita, lo que sucedió allá a principios del siglo XX con el triunfo de los bolcheviques en lo que era la Rusia zarista. Las campañas en contra de los campesinos ricos, decían los kulaks, y un tiempo relativamente corto después, a principios de los 20, en contra de intelectuales burgueses, decían ellos, al grado tal de que muchos de ellos fueron asesinados, llevados al patíbulo, otros desterrados a Siberia y no pocos expulsados de la nueva y naciente Unión Soviética. Esa campaña de azuzar a la multitud ignorante, en aquel caso por Stalin y los suyos, se vio repetida a partir de los años 20 con Mussolini y Hitler, y ya ven ustedes lo que sucedió. Esa política de lanzar el verbo encendido del caudillo en el proceso de convertirse en tirano, en dictador, tiene efectos en algunos casos inmediatos. Hitler en contra de los judíos
Ya es conocido esto, el Holocausto y sus resultados en contra de una minoría como el pueblo judío, los judíos en algunos países de Europa Occidental, y en el caso de la Italia fascista, en contra de la burguesía o lo que parecía ser, según los seguidores de Benito Mussolini, la burguesía. Pero eso no paró ahí. En China, la República Popular China, que se constituye el 1 de octubre del 49, poco tiempo después se lanza una campaña en contra de los campesinos ricos cuando se aplica la política de crear las comunas populares, que generó inmediatamente después una serie de hambrunas, escasez de granos, etc. Pero el extremo fue con aquella tontería dictada por el presidente Mao Zedong de industrializar el país. Y luego vino la Revolución Cultural, donde hubo una frase antes de que estallara que decía que se abran 100 flores para que al final la rosa roja del Partido Comunista quede únicamente. Y algunos intelectuales ingenuos aceptaron ese reto y así les fue. La Revolución Cultural, que duró prácticamente el resto de la década del decenio de los años 60, causó un daño tremendo a la República Popular China. Las hordas salvajes, primitivas de los guardias rojos estuvieron a punto de crear una guerra civil de una violencia no conocida en China popular. Y ahí tuvo que entrar el ejército para detener eso que podría haber llevado a un gigantesco baño de sangre. Y luego siguió Pol Pot en Camboya, Abimael Guzmán en Perú, y hoy ya quedan lejos aquellos fusilamientos casi por placer en la Cuba de fines de los años 50, donde el Che Guevara y Raúl Castro se daban gusto llevando al paredón a cientos de personas que consideraban ellos indeseables. Y la masa babeante aplaudiendo y gritando al paredón, paredón. Hoy, en países como Turquía, Hungría, tenemos prácticamente la misma actitud. La masa amorfa, cobarde, inducida e incitada por gobernantes aspirantes a dictadores y tiranos evidentes, claros, llevan a esa masa amorfa, ignorante y que babea ante el verbo encendido, se lanzan contra todos aquellos enemigos inventados por el poderoso en turno. Y eso no resulta en algo positivo para esos países, para esas sociedades. En América Latina hay otros casos. Hoy Nicaragua, ayer Hugo Chávez, pero su sucesor, Nicolás Maduro, sigue la misma política. Y así. Hoy es otro país, mañana será otro aspirante a dictador, pero el resultado será exactamente el mismo. La destrucción de ese país, la destrucción de la vía democrática, la expulsión primero quizá de intelectuales, académicos, y luego de empresarios que se van buscando mejores horizontes para construir el mejor futuro para los suyos. México, al evidenciarse este hecho en la concentración del sábado, alcanza un punto donde se cruzó el Rubicón, se cruzó una línea roja que no debió haberse cruzado, no debió haber llegado hasta ahí. Sin embargo, el presidente, con sus ataques directos, ya no solo al Pleno de la Suprema Corte, sino específicamente a su presidente, la doctora en Derecho, la doctora Piña. ¿Parará esto ahí? Al margen de ese llamado tibión que hicieron la esposa del presidente y lo que yo llamaba y llamo el florero del Edén, ahora ex florero del Edén, no va a cambiar.
López Obrador basa su popularidad, entre comillas, en azuzar a millones de mexicanos que por oportunismo o por cobardía o por sinvergüenzada, y otros por ignorantes de la historia, no solo babean, sino que atacan. Ya pasaron a quemar la efigie de algunos de los que el presidente considera sus enemigos, pero mañana posiblemente sea la violencia física contra ellos. Quizá se lancen a apedrear sus casas, donde viven, sus vehículos, los golpeen en la calle, etc. Ese es el ciclo inevitable cuando un gobernante no repara en los efectos de sus estupideces y de sus provocaciones a la masa para que se lancen en contra de los adversarios. Pero lo peor es que quienes más sufren producto de esas actividades son ellos mismos. Porque las personas que tienen una cierta preparación, recursos, producto de su trabajo, se pueden, vamos a ir a otro país o proteger y aguantar el chaparrón. Pero esos millones de babiantes, de esos que están ahí aplaudiendo las mentiras del tiranuelo de aldea, del cacique pueblerino, son los que más sufren. Porque al estancarse o no crecer la economía o decrecer, ellos son los principales que sufren las consecuencias. Pero hay otro grupo de personajes, silenciosos, acomodaticios, que por cobardía, por oportunismo o por ser igualmente sinvergüenzas que aquellos, trabajan para este gobierno de la 4T. Y se niegan a aceptar la responsabilidad en que están incurriendo y que mañana les será señalada. No es válido decir, bueno, es que de algo tengo que trabajar. No, eso no es argumento. Obtienen un salario, una posición, se mueven entre la gente de poder y viven felices. Piensan que el señalamiento de la sociedad no los va a alcanzar. Más pronto de lo que imaginan, esos van a ser señalados y así seguirán en su vida entera. ¿Que no ven políticos mexicanos que no se pueden aparecer hoy en lugares públicos? Así les va a suceder a algunos de ellos. Quizá no en los lugares públicos, pero en el seno de sus familias, ahí se les señalará su cobardía, su oportunismo y su afán de quedar bien con el poderoso. Hoy sonríen, reciben un buen estipendio mensual, pero mañana lo que van a recibir será el desprecio, totalmente merecido. Muchas gracias y lo espero mañana martes cuando la semana laboralmente hablando comience. Gracias.